Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia Leite. Soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy les voy a dar la prepa sobre fisiología del sistema muscular. ¿Ok? Esta es una clase que en verdad es bastante larga y decidí dividírsela en dos videos distintos porque realmente a mí no me gusta dar prepas muy largas porque siento que se vuelven como fastidiosas. Entonces, bueno, para que sepan que igual les voy a montar los dos al mismo, o sea, se los voy a montar juntos, pero van a ser dos videos distintos. Ok, entonces para comenzar vamos a recordar la función de los músculos. Entonces, bueno, tenemos que primero en el mantenimiento de la postura son sumamente importantes, en el movimiento del cuerpo y de los distintos segmentos corporales, también para la circulación de la sangre, porque si recordamos de anatomía y de histología, los vasos sanguíneos, en su mayoría, no todos, pero tienen una capa muscular y eso permite la movilización de la sangre, pero también, por lo menos para el drenaje venoso y el retorno venoso hacia el corazón, son sumamente importantes los músculos de las extremidades inferiores, al igual que, que ciertos músculos como por lo menos el diafragma, para permitir que esa sangre pueda fluir eh, hasta el corazón. ¿Ok? Luego para la ventilación pulmonar, como ya sabemos, el principal músculo eh, de la ventilación es el diafragma, pero además hay otros músculos como los músculos accesorios a la ventilación, como los intercostales, que también ayudan en ciertos casos a la ventilación. Luego la fonación, que también son sumamente importantes para el movimiento de los alimentos en el intestino. Como sabemos, todo el tracto gastrointestinal presenta capas musculares y eso lo que le permite es movilizar esos alimentos desde la boca hasta el ano recto. Y bueno, la emisión de la orina, porque bueno, la vejiga también tiene músculo y eso es lo que nos permite poder orinar. Entonces, podemos clasificar a los músculos dependiendo, o sea, con una clasificación histológica, una anatómica y una de la movilidad de su actividad. Entonces, en cuanto a la histológica, lo podemos dividir en músculo estriado y en el músculo liso, y el músculo estriado a su vez se va a dividir en músculo esquelético y en músculo cardíaco. Y la diferencia principal de estos dos tipos de músculo es la modalidad de la actividad, en donde el músculo esquelético está controlado por el sistema nervioso central y por ende es un músculo voluntario que podemos controlar nosotros mismos, y el músculo cardíaco está controlado por el sistema autónomo y por ende es un músculo involuntario que no podemos controlar. Y por otro lado, bueno, el músculo liso, como ya sabemos, eh, es el músculo visceral y este también es involuntario porque es controlado por el sistema autónomo. Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre el músculo esquelético, ¿ok? Entonces, en cuanto a su estructura macroscópica, como ya sabemos, él está rodeado por tejido conectivo laxo que le permite insertarse en los huesos por medio de los tendones. Y bueno, como ya sabemos, cuando son las inserciones son distales a la línea media, se denominan eh, inserciones, y cuando son eh, más proximales a la línea media se denominan orígenes. Entonces, ellos están distribuidos en pares. También, si podemos recordar de Anato, se dividen en agonistas, antagonistas y sinérgicos de los movimientos para poder trabajar en conjunto para generar movimientos. Y luego, esto es más de histología, pero también siempre es importante recordarlo, que ese tejido conectivo denso que ya les mencioné, que rodea los músculos, se puede dividir dependiendo de qué estructuras está recubriendo. Entonces, en epimicio, que entonces recubriría todo el músculo; en perimicio, que entonces recubre nada más los fascículos musculares, o sea, un fascículo muscular; y el endomicio, que recubre cada una de las fibras musculares. Y estas células son células multinucleadas que tienen más de 250 núcleos, o pueden llegar a tener, perdón, hasta 250 núcleos. Entonces, en cuanto a la estructura microscópica, es importante resaltar que estos, estas células, ciertas organelas van a adquirir nombres propios, ¿ok? Entonces, por lo menos tenemos las mitocondrias. Ya no se van a llamar mitocondrias, sino que van a ser los sarcosomas. Y ellas se van a distribuir por todas
entre todas las fibras musculares, ¿ok? Y como sabemos que, bueno, como vamos a ver más adelante, para que se dé el proceso de contracción se necesita hidrólisis del ATP. Entonces, por eso podemos inferir que vamos a tener una gran cantidad de estos sarcosomas en estas células porque necesitamos producción de altas cantidades de ATP. ¿Ok? Luego, el retículo endoplasmático se va a denominar en estos casos especiales retículo sarcoplásmico. Y es esta estructura azul que podemos ver aquí, que tiene una, una distribución bastante peculiar, pero es sumamente importante para la contracción muscular y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Porque ellas generan estas estructuras que son eh, las cisternas terminales que deben estar en contacto con esta estructura amarillita que se llaman los túbulos T, que no son más que unas invaginaciones del sarcolema, que es la membrana plasmática, y eso permite que el, la onda despolarizante, que ya la voy a explicar más adelante, esa onda despolarizante se introduzca y esté en contacto con estas eh, cisternas terminales para que se pueda liberar el calcio necesario para que se dé la contracción muscular, ¿ok? Y el citoplasma, que en estos casos se va a llamar, perdón, se va a llamar sarcoplasma, ¿ok? Además de eso, que es más importante ver aquí, bueno, que tenemos la miofibrilla, que es esta estructura que está constituida por filamentos gruesos y filamentos delgados. Los filamentos gruesos son la miosina, los filamentos delgados son la actina, y cada uno de ellos se denomina miofilamentos. Algo que es súper importante, que bueno, a medida que vayamos viendo la prepa, vamos a entender mejor, pero es que la estructura anatómica y funcional de del músculo esquelético es el sarcómero. Y el sarcómero es una estructura que está constituida por sí, miofilamentos, que son filamentos de actina, de miosina y las otras proteínas estructurales que lo conforman, que van desde una línea Z hasta otra línea Z y son los que permiten que se dé la contracción muscular, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante, pero eso es full importante que como que se vayan escuchando esos términos y que vayan más o menos como que asociando las cosas, ¿ok? ¿Qué más de aquí? Creo que eso nada más. Ok. Ajá, entonces, como ya les había mencionado antes, em, aquí tenemos, vamos a ubicarnos en esta imagen, las miofibrillas. Cada una de estas lineecitas que vemos aquí son o filamentos de miosina o filamentos de actina, ¿ok? Cada una de estas. Y de una línea Z, que son estas negritas, a otra línea Z tenemos un sarcómero, ¿ok? Entonces esto es un sarcómero, esto es otro sarcómero, esto es otro sarcómero, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver más o menos qué es lo que hay aquí. Entonces tenemos las bandas. Banda A, que es todo esto negro, A negro, A de anisotrópico, ¿ok? Porque no refleja la luz. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Tanto fibras de actina como de miosina. Luego tenemos la banda I, que es esta que es isonotrópica, que es más clarita, y ya nada más va a tener fibras de actina o filamentos de actina. Y luego tenemos la banda H, que es la banda más clarita en el medio de la banda oscura, que solamente va a tener fibras de miosina. Entonces, para que se nos pueda quedar o podamos recordarnos de esto un poquito más fácil, tenemos aquí nuestro, again, tenemos aquí nuestro sarcómero, dos líneas Z, ¿verdad? Que son lo que nos lo delimita. Y entonces, donde tenemos más densidad, o sea, donde tenemos actina y miosina, va a ser lo más negrito. Donde tenemos nada más actina, va a ser clarito, ¿ok? Entonces, nada más actina va a ser banda I. Tanto miosina como actina, banda A. Y luego la banda H, que es solo la miosina en el centro. ¿Ok? ¿Qué otra estructura es importante? La línea M. M de medio, en el medio. Entonces, otra vez, esto es un sarcómero, ¿verdad? Está delimitado por las discos o líneas Z a los extremos. En el medio está cortado por una línea M
y luego tenemos las bandas, que son la A, que es la más densa, porque es anisotrópica, es toda la negrita, que es miosina y actina. Luego las claritas, que es la banda I, es nada más activa, y actina. Y la que está en el medio, que es un poquito, que no es ni muy oscura ni muy clarita, es nada más miosina, que es la banda H. ¿Ok? Entonces aquí lo podemos ver un poquito más esquemático, menos traumático que allá. Entonces tenemos lo mismo otra vez. Los extremos, disco Z o línea Z, ¿verdad? Y estos dos extremos me generan o me definen un sarcómero, ¿cierto? Luego tenemos la banda A, que es la más oscurita, banda A que tiene tanto miosina como actina, ¿cierto? Luego la banda I, que es la banda I, que era la más blanquita, nada más tiene actina. Y luego esa que no era ni muy blanquita ni muy negrita, que era la banda H, que nada más tiene miosina. ¿Ok? Ok, para esta imagen la puse realmente, no para volverles a repetir lo que ya les repetí en dos láminas, sino por esto, para que podamos ver más o menos cuál es la distribución de esas fibras. Entonces tenemos que estas que son como más claritas, por así decirlo, y más gorditas, son los filamentos gruesos, que serían la miosina, ¿verdad? Y cada una de estas fibras de miosina vamos a ver que están rodeadas por seis fibras de actina. ¿Y qué es lo que va a permitir eso? Que al momento cuando se tenga que dar la contracción muscular, entonces esas fibras de miosina van a tener mayor capacidad de unirse a filamentos de actina, ¿ok? Y como vamos a ver también más adelante, cuando se generan más uniones entre filamentos de actina y de miosina, que son los puentes, entonces se puede dar mayor, la contracción va a generar mayor tensión y por ende va a haber más fuerza, ¿ok? Entonces esto es súper importante para poder generar la contracción muscular. Ajá, entonces ahorita vamos a ver las estructuras de cada una de estas estructuras de las que ya hemos hablado, ¿ok? Entonces empezamos por los filamentos delgados. Los filamentos delgados son los filamentos, vamos a tener proteínas contráctiles y proteínas reguladoras. Las proteínas contráctiles son la actina y la actina son unas proteínas globulares, o sea que son así redonditas. Y cada una de esas proteínas globulares tiene un sitio activo, que es ese negrito. Ellas se van a, esa proteína, esa actina G, se van a unir y van a generar la actina F, que es la filamentosa, ¿ok? Y a su vez, esta actina filamentosa se va a unir con otra actina filamentosa para generar estas proteínas que están en doble hebra helicoidal. Y esa es la estructura, de esta forma es que va a estar formado el miofilamento. Ok, eso en cuanto a la actina. Luego, en cuanto a las proteínas reguladoras, tenemos la tropomiosina, que es esta fucsia que vemos aquí, que también es alargada, y ella se va a encargar, esta tropomiosina, ella va a cubrir 7 sitios activos de la actina y va a contener una troponina. Ok, entonces vemos que cubre el sitio activo de la actina y también está unida a una troponina. Y luego tenemos la troponina, que es una proteína compleja que tiene 3 subunidades. Entonces tenemos la troponina C, que es esta que está aquí, que ella va a tener 4 sitios activos para el calcio, o sea, a ella se le van a unir o se le pueden unir 4 calcios, y lo que va a permitir eso es que esta proteína completa sufra un cambio conformacional que entonces le permita desplazar la tropomiosina y liberar los sitios activos de la actina para que se pueda poner en contacto con la miosina. ¿Ok? Pero normalmente esto está así, ¿sí? Cuando no hay contracción muscular, esto está así. La tropomiosina está tapando los sitios activos. Luego tenemos la troponina T, que es básicamente la que va a permitir o sea, que esté unida esa troponina a la tropomiosina, y la troponina I, que es la que en situaciones de reposo está actuando, que es la inhibitoria, y es la que impide la unión de la cabeza de miosina a estos sitios activos, ¿okay? Porque mantiene a la tropomiosina en su lugar para que se mantenga tapando los sitios activos. Ok, en cuanto a la estructura
de los filamentos gruesos. Entonces vamos a tener a la miosina, que es la proteína contráctil, ¿ok? Que es esta, y ella, o sea, dos moléculas de miosina van a estar unidas por sus colas y van a generar estas estructuras que se disponen así y forman los filamentos gruesos, ¿ok? Entonces, esta, esta proteína va a tener seis subunidades, que son eh, seis polipéptidos, ¿ok? Y en la cabeza, que es esta rosadita, va a tener un sitio de unión para la actina y un sitio de unión para el ATP. Y esto va a ser importante cuando veamos cómo se da la contracción, ¿ok? Estos dos sitios de acción. Además de eso, tiene un brazo y una cola, y esto también es importante en la contracción muscular. Luego tenemos otras proteínas que son proteínas estructurales, que una de ellas se va a ubicar en la zona desnuda, que es esta zona de aquí, ¿ok? Donde no tenemos cabezas de miosina, que queda entre la línea M, que si nos acordamos es eh, la línea central, y la banda H, ¿ok? Entonces, esa es la miomesina y ella se va a encargar de darle estabilidad al sarcómero y a los filamentos gruesos. Luego tenemos la proteína C, que se va a encargar, va a encontrarse, perdón, entre la banda I, que era la más clarita, y la banda A, que era la más oscura. ¿Ok? Entonces, entre esa, o sea, aquí, acá, ¿ok? Entre la parte en donde hay tanto filamentos gruesos como delgados y la parte que solamente hay filamentos delgados, ¿ok? En esta parte. Y ella se va a encargar de permitir que se dé la interacción entre la titina y la miosina, que la titina también es una proteína estabilizadora. Ok, aquí las vemos, las proteínas estructurales. En primer lugar tenemos la titina, que ya la había mencionado, que está en esta línea, desde la línea M, que es la línea central, hasta el disco Z, y es esta proteína que es verdecita, ¿sí? Y al llevar elasticidad y estabilidad al filamento grueso. Luego tenemos la nebulina, que va a ser como un análogo de la titina, pero para los filamentos delgados, solo que no llega hasta la línea M. Y es esta verdecita que está aquí y también le da estabilidad al filamento delgado. Y luego tenemos la actina alfa, que es esta, que es básicamente la que constituye el disco Z. Ok, entonces, ya que hemos visto esta estructura tantísimas veces, ahorita vamos a verla como realmente está. Aquí atrás, esto que vemos morado y rojo, son los miofilamentos, tanto de actina, miosina, titina, todo lo que ya hemos visto, ¿ok? Y por encima de eso están estas estructuras, que es el retículo sarcoplásmico, el azul. Este retículo sarcoplásmico va a tener distintas porciones. Va a tener las cisternas terminales, que ya se les había mencionado antes, y va a tener los, los túbulos longitudinales, ¿sí? Estas cisternas terminales son súper importantes porque ellas van a estar en contacto con un túbulo T, que es esta invaginación del sarcolema, que ya les había mencionado, que es la membrana plasmática del miocito. Y dos cisternas terminales con un túbulo T van a generar una triada. Y esta triada es sumamente importante eh, para que se pueda dar, como ya les había mencionado, la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma para que ese calcio pueda ser utilizado por la troponina C para que se dé el cambio conformacional, se puedan liberar los sitios activos de la actina y se pueda dar la unión de la cabeza de miosina a la actina para que se dé la contracción muscular. ¿Ok? Entonces, eso fue lo importante. También aquí en estos túbulos longitudinales van a estar una enzima que es la cerca, que ella se encarga de básicamente hacer lo contrario que se hace aquí. Si aquí lo que hacemos es, una vez que llega la onda despolarizante, liberar por medio de ciertas enzimas que ya voy a explicar más adelante, eh, liberar calcio hacia el sarcoplasma, aquí la cerca lo que va a hacer es
volver a captar ese calcio para volver a reintroducirlo al retículo sarcoplásmico, ¿ok? Y bueno, aquí podemos ver unas fotos muy lindas de microscopía electrónica, en donde se ven básicamente las cisternas terminales, perdón, y el tubulote. Y aquí también, cisternas terminales y tubulote. Ok, entonces, esto es súper importante porque eh, siempre en los parciales, si no manejamos estas definiciones, nos podemos confundir y nos equivocamos en ciertas preguntas. Y no es porque no sepamos lo que son las cosas, sino porque confundimos términos. Entonces, el sarcómero es la unidad funcional y anatómica del músculo estriado, ¿ok? O de los músculos estriados, que constituye la parte de la miofibrilla que se encuentra entre dos discos Z, que ya lo habíamos dicho, que era un disco Z, otro disco Z, y todo esto que está aquí adentro, todo esto es el sarcómero. ¿Ok? Es la unidad contráctil más básica de las fibras musculares y es responsable de la contracción muscular. ¿Por qué? Porque ahí tenemos todos los filamentos de actina y de miosina. ¿Ok? Y los sarcómeros están compuestos por miofilamentos. Los miofilamentos son la actina, la miosina, la titina. Y esos miofilamentos en conjunto generan la miofibrilla. Ok, entonces miofilamentos, actina, miosina, titina, whatever. Miofilamentos son nada más eso. Esas unidades, eh, sí, esos filamentos delgados y gruesos. Pero la miofibrilla es el conjunto de esos miofilamentos, ¿ok? Y bueno, este esquema, en verdad, es de la clase de la profe Anabel, muy, muy bueno. Se los voy a dejar, no voy a perder tiempo en esto, pero sí me parece que está bastante chévere. Por si quieren darle pausa al video y leerlo con calma, también les voy a pasar las láminas después para que ustedes lo revisen. Ok, entonces ahorita ya vamos a las teorías de la contracción muscular. Entonces, en primer lugar, tenemos la teoría de los filamentos deslizantes, que básicamente lo que nos dice es que cuando se da la contracción muscular, los filamentos no cambian de longitud, solo se deslizan unos sobre otros y por eso es que se da la contracción, ¿ok? Pero no se acortan. Y esta teoría también dice que los filamentos delgados, que serían aquí los verdes, son los que se desplazan sobre los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos no se mueven. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en la microscopía electrónica, cuando vemos estas estructuras, cuando están relajadas, se ven como está aquí arriba, y cuando están contraídas, se ve que la línea Z, que nada más está unida a filamentos delgados, como podemos ver aquí, es la que se desplaza y se dirige más hacia la línea M. Entonces podemos deducir que lo que se está moviendo entonces son nada más los filamentos delgados. ¿Ok? Y ahora tenemos la teoría de los puentes cruzados. Eh, esta teoría se las voy a explicar, pero puede ser que cuando ustedes la estén escuchando hayan huecos, o sea, hayan cosas que ustedes digan, pero ¿de dónde viene esto? ¿Pero cómo pasó esto? Y eso es porque la segunda parte de esta clase es donde se explica, o bueno, donde yo les voy a explicar cómo sucede toda la contracción desde la excitación, contracción, relajación, o sea, desde la neurona que mandó el impulso nervioso. Entonces, si hay como que huequitos, no desesperen, lo más probable es que esos huequitos se llenen con el próximo video, ¿ok? Entonces, la teoría de los puentes cruzados es básicamente de cómo se une esa cabeza de miosina a la cabeza, al filamento de actina, ¿ok? Entonces, en un estado de reposo, se supone que primero los sitios activos de la actina deberían estar tapados por la tropomiosina y por la troponina I, que debería estar actuando, ¿verdad? Eh, pero además de eso, la cabeza de la miosina tuvo que haber sufrido un proceso previo de hidrólisis de ATP en donde dejara un ADP y un fosfato unidos a la cabeza de miosina. ¿Ok? Y en este punto, donde es el estado de reposo, no hay interacción entre la cabeza de miosina y la fibra de actina. ¿Ok? Por esto mismo, de que se supone que la tropomiosina y la troponina están tapando los sitios activos.
Pero ¿qué pasa cuando llega esa onda despolarizante por ese impulso nervioso? Cuando llega, pasa por todo el túbulo T y permite que se dé la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma, que va a haber un aumento de calcio eh, intracelular, y eso lo que va a permitir es que las moléculas de calcio se puedan unir a la troponina C, que si recuerdan de lo que les había mencionado antes, la troponina C tiene eh, 4 sitios activos para recibir 4 moléculas de calcio. ¿Okay? Y una vez que se unen esas 4 moléculas de calcio a la troponina C, entonces se da un cambio conformacional en esa troponina y se liberan los sitios activos que estaban siendo tapados por esa troponina que está unida a la tropomiosina. ¿Okay? Y eso lo que va a permitir es que la cabeza de la miosina pueda interactuar con el sitio activo de la actina y se dé esta unión. ¿Ok? Y esto va a formar un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el brazo de la fibra mm, de miosina. ¿Sí? Ok, ahorita viene la parte de inicio del golpe. Ya se había unido la miosina a la actina. Y lo que va a empezar a suceder es que esta unión va a generar un cambio conformacional y va a permitir que se empiece a desplazar eh, la fibra esta, que es la dactina, que serían los filamentos delgados, se empiecen a desplazar y a su vez se va a liberar el fosfato. Y con esta liberación del fosfato y el deslizamiento va a aumentar la afinidad que tiene la cabeza de miosina por el sitio activo de la actina. Luego viene el golpe de fuerza, que es básicamente la continuación. Sigue habiendo un cambio conformacional entre estas dos estructuras, lo que permite que se siga deslizando hacia la línea M o hacia la parte central del sarcómero y se libera el ADP. Y esta liberación del ATP hace que aumente aún más la afinidad que tiene la cabeza de miosina por el sitio activo de la actina y se genere entonces entre la cola y el brazo una, un ángulo que no sea de 90 grados, sino que sea más de 45 grados. ¿Ok? Y llegamos a esta etapa, que es la etapa o el estado de rigor, en donde está este ángulo de 45 grados y donde ya no hay ni ADP ni fosfato, y esta unión la afinidad es muy, muy grande y por ende para poder revertir esta unión se tiene que unir un ATP para que se dé la hidrólisis de ese ATP y la energía liberada de esa reacción sea utilizada para separar esta unión. Y eso es lo que sucede al final, cuando se une una molécula de ATP, se da la hidrólisis y se permite que haya la separación de estas dos estructuras y entonces vuelve a quedar esta cabeza de miosina con un ADP y un fosfato inorgánico y dependiendo si se mantienen los niveles de calcio, entonces esto se mantiene libre y por ende se puede volver a dar otra contracción. Si no, si disminuyen los niveles de calcio porque ya cesó la contracción, entonces vuelve a colocarse la tropomiosina sobre los sitios activos, inducido obviamente por la troponina, y ya no se puede unir y se mantiene como estaba en la etapa de reposo. Ok, si se acuerdan, cuando les estaba explicando todo ese proceso, les dije que cuando pasaba em, cuando se liberaba el fosfato, entonces aumentaba la afinidad un poquito más de la cabeza de miosina por la actina y luego cuando se liberaba el ADP aumentaba más la afinidad. Y eso tiene que ver con que en la cabeza de miosina, en esta cabeza de miosina, hay 3 puntos de unión diferentes para el sitio activo de la actina. ¿Ok? Y cada uno tiene mayor afinidad. Entonces, en primera instancia, cuando se da esa primera unión que todavía tenemos unida, que nos ha dado el deslizamiento y que todavía tenemos unido ADP y fosfato, está unido a la porción M1, que es de baja afinidad. ¿Ok? Pero a medida que empieza a darse ese deslizamiento, entonces se unen, luego se libera el fosfato, se une a la porción M2, que es aún más afín que la porción M1,
Y finalmente, cuando ya se libera la ADP, ya se está terminando de dar el deslizamiento, que ya llega la porción final que les dije que era sumamente afín y que por ende necesitaba hidrolizar ATP para poder separarla, es cuando está unida a la porción M3. ¿Ok? Entonces, esto también es importante recordar que tiene tres porciones que tienen distintas afinidades y a medida que se va dando ese deslizamiento, se vuelve más afín esa unión. Y bueno, nada, eso es todo por esta prepa, la primera parte. Eh, si tienen alguna duda, si no quedó claro algo, me pueden escribir tanto por el grupo como por privado y yo les respondo apenas tenga chance. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo.